Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con esta secuencia de videos sobre Data Science, sobre la plataforma Google Colab y utilizando el lenguaje Python. Hoy me voy a centrar en uno de los modelos base para la construcción de modelos neuronales Deep Learning, como es el modelo neuronal autoencoder, que se conoce como el modelo misma entrada, misma salida, y es uno de los modelos fundamentales para la compresión de información. Cuando nosotros hablamos entonces de las redes neuronales autoencoder, podemos mirar la estructura del modelo neuronal. Antes, en videos anteriores, habíamos trabajado estos mismos modelos neuronales teniendo solamente una variable explicativa o una variable de salida. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener un conjunto de variables de entrada, vamos a tener una batería de regresiones lineales en el centro. Recordemos que para poder comprimir la información, el número de regresiones lineales que se ubica sobre la parte central de este modelo tiene que ser menor al número de entradas, y luego se hace una recuperación de la información a la salida. Lo más importante acá van a ser estas conexiones de entrada que se van a conocer como los pesos de compresión del modelo. Entonces, estos pesos son importantes. Por ejemplo, si yo quiero mandar la información de una data que es muy pesada, entonces yo lo que hago es una compresión de la información. Yo me guardo estos W y le puedo mandar a la persona que recibe el archivo este vector C para que él descomprima la información y la pueda tener disponible. Entonces, de esta manera se solucionan muchos de los problemas que se tienen ahora con la transferencia de archivos que son demasiado grandes. El modelo, como mencionábamos anteriormente, el modelo neuronal autoencoder permite la compresión de la información. Aquí solamente hemos trabajado una capa, pero puede tener varias capas ocultas con el fin de hacer una compresión secuencial de la información. Aquí los datos de entrada son iguales a los datos de salida, como mencioné anteriormente. La estructura del modelo, cuando uno entiende la estructura de estas regresiones lineales o la estructura de estos W, permite la identificación de rasgos y características en los datos. Más adelante vamos a tener unos videos en los cuales vamos a hacer ese análisis, y la compresión de los datos requiere que el coeficiente de correlación mínimo entre los datos de entrada y los datos de salida, la correlación entre esos datos sea mínimo del 75% para que no haya distorsión de la información. Para este video he dispuesto el mismo caso de estudio que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, que es entender cuáles son los efectos de un conjunto de variables socioeconómicas sobre una variable dependiente o una variable que se conoce puntaje, que se conoce como puntaje. Es una variable que me representa la calidad de un crédito. Es importante mencionar acá que para poder entender esta variable dependiente, el modelo neuronal para entender esa variable lo vamos a hacer en dos pasos. Primero el paso del autoencoder y finalmente vamos a pasar a entender la variable dependiente. Para eso vamos a retomar el código del video anterior para que este video no se haga tan largo, e igualmente pues retomando la información que habíamos hecho anteriormente, pues vamos a ir construyendo un modelo cada vez más robusto. Recordemos entonces que para ir a la plataforma Google Colab, entonces le vamos a dar colab.research. Ahí nos aparece de manera directa colab.research.google. Simplemente le doy doble clic y me lleva a la página donde hemos venido trabajando. Es importante que en el Google Colab usted seleccione la cuenta con la cual usted quiere trabajar. Entonces miremos que aquí está nuestro archivo que habíamos trabajado en clases pasadas. Simplemente lo presiono ahí y me voy en lo que venía trabajando. Es importante, recordemos nuevamente, cargar los archivos en la carpeta Content. Yo busco mi carpeta, esta carpeta siempre se me pierde por algún lado, le doy Content y aquí es donde tenemos que subir los datos con los cuales hemos venido trabajando todos estos videos. Recordemos que para subir la base de datos simplemente nos vamos aquí en subir y subimos nuestra base de datos con la que hemos venido trabajando. Ahora voy a presionar todo esto para retomar lo que habíamos visto anteriormente. Aquí cargamos los créditos aprobados, los créditos negados, seleccionamos los créditos que poseen puntaje
y que no poseen puntaje según la base de datos. Esa base de datos está disponible en la descripción al pie de este correo. Hablamos entonces de la base de datos de los aprobados, base de datos de los negados, y hablamos entonces de construir una matriz donde tengamos todas las variables socioeconómicas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Aquí están seleccionadas por columna: edad, hijos, persona a cargo, estratos, ingreso, egresos, monto, plazo, cuota y puntaje. Presiono aquí y ahí ya tengo pues todos mis datos organizados y están preparados ya para la ejecución del modelo. Entonces ya lo vamos a guardar, entonces ya este archivo lo vamos a guardar como un video, lo vamos a guardar como un video 10. Vamos a crear una copia y con ese vamos a trabajar de aquí en adelante. Simplemente en este punto le digo archivo, guardar una copia en Drive, y él me va a crear otra hoja que se llama copia Mahaline 9. Entonces lo vamos a llamar autoencoder video 10. Entonces ya con esto ya podemos iniciar todo nuestro proceso. Vamos a revisar nuevamente que en las carpetas si esté datos crédito. Entonces vamos a recargar nuevamente la base de datos para continuar la construcción del modelo autoencoder. Entonces hago el mismo proceso, cargo los datos, los ejecuto y los muestro. A pesar de que el Google Colab muestra resultados, él no tiene cargada esa base de datos. Entonces cuando hace todo este proceso, él no encuentra una base de datos con la cual trabajar, entonces se pierde. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a cambiar este nombre número 3 y vamos a decir que aquí se implementará. Entonces acá se hará la implementación del modelo neuronal autoencoder. Listo, entonces vamos a ir cambiando pequeñas cosas del código. Porque ahora ya necesitamos, por ejemplo, y lo voy a ir haciendo aparte. Recordemos que nosotros el número de entradas al modelo, que son estas, número de entradas, voy a repetir las variables, o voy a darle un reconocimiento nuevamente a las variables. Me indica número de variables de entrada, número de datos de salida. Recordemos que la entrada son estas 9 variables: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y esta va a ser la variable explicativa, puntaje, como lo mencionamos anteriormente. Tenemos un total de 216 datos. Vamos a utilizar una batería de regresión lineal de 10 regresiones lineales y un total de 10 iteraciones. En este punto entonces vamos a adicionar la variable de salida, que son, ahora en este momento van a ser 9 variables de salida según la presentación del modelo autoencoder. Si nosotros nos regresamos al modelo autoencoder, miremos que él tiene 9 variables de entrada y 9 variables de salida. Aquí están las reglas de aprendizaje. En videos anteriores había demostrado cómo era el aprendizaje para llegar a estas reglas, que son el método o las reglas generalizadas de Jacobi para el aprendizaje. Entonces aquí ya vamos a tener 9 entradas y 9 salidas, o sea que este sería WJI, que relaciona 9 entradas con 10 baterías o 10 regresiones lineales, y este va a ser al contrario, va a ir de 10 regresiones lineales a una salida, a 9 salidas, perdón. Entonces eso es lo que tenemos que configurar allí en el modelo de autoencoder. Recordemos que NO tiene que ser menor a NE. En este punto entonces tenemos 9 variables de entrada y las vamos a comprimir a un total, digamos que las vamos a comprimir simplemente a 8 variables. Entonces C va a cambiar, ahora va a ser NS, que va a ser número de salidas NO. Recordemos que uno siempre tiene que nomenclar los pesos de donde viene hacia donde va. Nosotros venimos de una batería de 10 neuronas internas hacia 9 neuronas de salida. Ojo, 8 baterías o 8 regresiones internas y 9 salidas. Aquí también lo mismo, 9 entradas y voy hacia las regresiones lineales, que son NO.
En este caso entonces dejo la H normal y voy a printear esos dos valores. Simplemente voy a correr el modelo hasta acá para que estemos correctos. Control Shift Enter. Entonces no hay ningún problema, ya nos printió el C. Miremos que el C ya se parece a una matriz W. O sea, los dos van a tener como los mismos componentes. Uno va a ser de compresión, que va a ser los W. Estos pesos llamémoslos pesos de compresión. Pesos de compresión. Y a estos de aquí arriba llamémoslos pesos de descompresión. De la información. Recordemos, como lo habíamos dicho anteriormente, que esto es un modelo clásico para la compresión de archivos que son bastante grandes. Entonces creo aquí XD queda muy bien, no hay que hacer absolutamente nada. Ahora Y sub D, miren que Y sub D ahora le dije que era la columna número 9. Y sub D ahora sería X sub D. Recordemos que son misma entrada, misma salida. Entonces aquí no modificamos absolutamente nada. Luego vendría el alfa. Luego vendría Y sub S. Entonces Y sub S va a cambiar porque va a tener número de salidas. Número de datos, número de salidas. Recordemos que Y sub S es la salida de cualquier modelo neuronal, que en este caso nosotros tenemos que contabilizar todas las salidas que tengo disponibles para este modelo de la descompresión de los datos. El sub K también voy a tener 9 errores porque van a ser 9 salidas, entonces por eso amplío ese vector. El error cuadrático medio sí sigue siendo el mismo, no tenemos ningún problema sobre él. Vamos a seleccionar hasta aquí para que no tengamos ningún error que nos vaya quedando atrás. Este está perfecto. Luego entonces empezamos a construir el for o el aprendizaje repetitivo del modelo. Recordemos que tenemos 216 datos. Entonces en esta primera parte simplemente voy a hacer la multiplicación de XD por W. Aquí lo voy a trabajar sin RedShape. Vamos a mirar cómo funciona este modelo. Hasta aquí lo voy a ejecutar varias veces. Control Shift Enter. O sea que no tengo ningún problema con las dimensiones de los vectores y las matrices con las cuales estoy trabajando. Aquí entonces lo que voy a hacer, simplemente lo voy a cambiar C por H. Entonces vamos a revisar C por H. Vamos a hacer esta multiplicación acá. Voy a ir revisando. Recordemos que este es NS-NO multiplicado por H, que es NO por 1. Entonces mire que la salida que voy a obtener va a ser NS por 1. O sea que vamos bien aquí con esta multiplicación. Recordemos que np.dot es el producto entre dos arrays. Es clásico. Calculamos el error simple. O sea, no hay que cambiar mucha cosa. Aquí en este punto hay que hacer una modificación porque hay que sumar todos los errores con respecto a cada una de las salidas. Entonces esto nos va a quedar el error cuadrático medio es n.power. Vamos a recoger todos los errores. Entonces le vamos a decir npSum de el error que acabo de calcular. Y esto elevado al cuadrado. Aquí en este punto entonces elevo al cuadrado. Como ese error cuadrático medio en el anterior video pues puede tener un error, es 0.5. Entonces hasta aquí voy a ejecutar este ciclo repetitivo para comprobar que el proceso sí esté bien. Entonces aquí nos botó un error y me dice que no está definido. Es que esto es E sub K. Ese fue el único error. Por eso yo siempre voy comprobando pues que no tengamos ningún error en el código. Hasta ahí vamos perfectamente bien. Muy bien, entonces aquí cuando vamos a actualizar los C, entonces voy a hacer el análisis dimensional antes de construir la fórmula. Entonces C es NO, es NS, NO. Entonces más alfa es de 1 por 1, o sea que esto no va a tener ningún problema. El error va a ser, el error K va a ser número de datos, número de salidas,
número de datos, número de salidas, como lo ven aquí arriba. Vean, aquí está número de datos, número de salidas, multiplicado por h. H, recordemos entonces que es, y aquí también la tengo definida, h. ¿Dónde definí la h? Por acá. No la veo definida la h. Entonces la h la voy a definir aquí arriba, así. No, aquí está arriba, miren, la h está en NO,1. Entonces la voy a colocar aquí h NO,1. Entonces, el término más problemático aquí, porque tenemos que encontrar que NSNO, ¿cómo lo encuentro acá entre todos estos datos? Entonces hay que hacer el siguiente tratamiento. Entonces recordemos que NO, ¿qué relación tendrá con NS? Y con el número de datos. Entonces recordemos que cuando el modelo está ejecutando iteración por iteración, esto sería 1 por NS y NO,1. Entonces lo que tenemos que hacer es que se encuentren el 1 del error y el 1 del H en alguna parte para poder encontrar las dimensiones de C. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Lo voy a lograr de la siguiente manera. Entonces, voy a crear una multiplicación np.dot porque tenemos que multiplicar un error por H. Entonces, lo que tengo que hacer es un reshape de cada uno de los vectores. Entonces, le voy a hacer un reshape a este. ¿El reshape cuál va a ser? Entonces el reshape para el error va a ser, dígame que tenga número de salidas, 1, o sea que le volteo la dimensión como la tenía aquí. Luego entonces voy a multiplicarlo por el h y también le voy a hacer un reshape. Este reshape entonces va a ser de 1,NO. Entonces miremos que ahí logramos la dimensión de C que necesitábamos. Ahí está funcionando perfectamente. Entonces vamos a ejecutar todo el modelo y vamos a revisar que efectivamente hasta ahí vayamos bien. Yo siempre voy revisando por si tenemos algún error, lo podamos identificar en su momento. Entonces miremos que aquí tuve un problema específicamente con los shapes con los que estoy trabajando cada uno de los datos, y aquí fue porque dejé este error aquí suelto. Entonces simplemente vuelvo y ejecuto el código, control shift enter. Entonces hasta ahí vamos perfectamente con nuestro modelo. Ahora entonces recordemos que la fórmula para la actualización de los W sigue siendo esta, pero entonces vamos a tener que hacer, tenemos que tener en cuenta entonces las dimensiones de cada uno de los datos. Entonces las dimensiones de cada uno de los datos van a ser las siguientes. Entonces W, recordemos que es NO,NS, le toque sumar un alfa, ese alfa es de 1 por 1, o sea, hasta ahora no tengo ningún problema, por el error K, que es igual a 1,NS, multiplicado por C, que es NS,NO, multiplicado por XD, que son los datos de entrada. Entonces esto sería 1,NS. Entonces aquí cómo armo el rompecabezas para poder hacer el producto entre todos estos datos. Entonces yo diría que lo primero sería multiplicar el error por C. Vamos a multiplicar el error por C y vamos a mirar qué aparece acá. Entonces el error por C. Miremos que ellos se encuentra NS con NS y encuentro 1 por NO. 1 por NO. Luego tengo que multiplicarlo por 1 por NS. O sea que habría que hacer un reshape sobre estos valores que tenemos acá para que los unos se encuentren y me quede NO por NS. Entonces aquí esto se nos puede convertir en lo siguiente. Esto quedaría NO,NS más el alfa, que ya lo tenemos ahí. Y aquí la multiplicación entonces me va a quedar un EKC. Aquí lo que tendría que hacer, voy a hacer un EKC como el producto entre estas dos cosas. Pero lo voy a hacer directamente ya operacionalmente
lo voy a hacer acá. Voy a hacer un EKC, o sea que es el producto np.dot. Esto es igual a np.dot. Entonces en np.dot lo que voy a hacer es el producto entre ek, k, dos puntos, por c. Pero entonces recordemos que aquí necesitamos, bueno, aquí se encuentran directamente ek por c. Entonces simplemente si yo hago el producto acá, le doy control shift enter. Miremos entonces que el resultado, yo selecciono todo esto, perdón, control shift enter. Miremos que aquí en este punto entonces el error nos quedó de 8,1. 8,1 y nos debería quedar salida sería 9, esta salida de aquí sería, esto sería 9, miremos acá 9 y 9, entonces nos daría 1 por NO, o sea que nos daría, aquí el resultado fue de 8,1. Entonces ya teniendo esto, entonces, ¿cómo nos quedó toda esta fórmula? Esta fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Le voy a dar aquí control C. Aquí lo que acabamos de hacer es el producto entre estas dos cosas, que lo llamamos EKC. Y esto quedó NS,1. O sea, esto me quedó, perdón, NO,1. Número de ocultas, 1. Multiplicado por XD, que es 1,NS. Entonces miremos que si hago el producto de EKC por XD, entonces voy a obtener WNONS. Entonces aquí simplemente lo que me quedaría sería np.dot de EKC, que fue lo que acabo de encontrar aquí atrás, multiplicado por XD para el dato K y para las 9 entradas. Ya me quedó aquí. Ya me quedó todo listo para hacer el producto de esos datos. Vamos a revisar si esa multiplicación sí está correcta y en ese momento, pues, en este momento tomar los correctivos de que las dimensiones sí nos den. Entonces, control shift enter y vamos a revisar cuál fue el problema que tuvimos con las dimensiones. Miremos que aquí me dice que estos datos, me dice que hay una multiplicación acá que es de 8,1, que es EKC, y me dice que XD es de 9 indeterminado. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un reshape para que este valor vacío aquí sea exactamente un 1. Vamos a revisar ese tema acá. Entonces para esto, para este primero, vamos a hacer un reshape. Recordemos que esto es NO,1, o sea 8,1. Voy a hacerlo hasta aquí, a ver, voy a volver a hacer el producto, control shift enter. Entonces persiste el problema de las dimensiones. A este XD, vamos a tocarlo aquí, XD tiene 217,9, estamos tomando 1,9, entonces vamos a hacerle el reshape de 1,NE para que esos dos valores se encuentren. Este error que tengo acá ya no va, o sea que lo voy a quitar. Y ya en teoría ya nos debería dar las dimensiones de W. Pues mire que ya no tenemos ningún problema y hemos corregido el error que tenía el modelo con las dimensiones de W. Lo más importante es que cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, este valor de error que es 8, algo, entonces hágale un reshape para que efectivamente ese valor desconocido sea un 1 específicamente y no tenga problemas al final cuando estemos haciendo el producto entre matrices. Toda esta parte de acá no la necesitamos porque la correlación la vamos a calcular de otra manera. Vamos a calcular la correlación de otra manera. Entonces, voy a correr el modelo hasta acá. Vamos a mirar qué resultados obtenemos al final. Se ejecutó todo el modelo. Bueno, miremos que el error cayó suavemente, pero no entendemos nada de todas estas gráficas por ahí, porque hay 9 entradas y 9 salidas. Si yo quisiera hacer una gráfica sobre un solo dato, entonces podría hacer lo siguiente. Voy a utilizar solamente
sobre la primera columna y vamos a comparar cómo funcionó el modelo para la primera columna, para los primeros datos de entrada, que en este caso sería la edad. Vamos a mirar si el modelo reproduce la edad. Sí, más o menos reproduce la edad. Ahí está, esta sería la entrada y esta sería la salida. Hay que darle un poco más de iteraciones para mirar que el modelo funcione mejor. A yo le voy a dar más iteraciones. Voy a darle un alfa un poco más pequeño. Claro que este alfa está bueno. Le voy a dar play por ahora para revisar los resultados que vamos obteniendo con este modelo autoencoder. Entonces miremos que ya ahora aprendió exactamente de la edad. Mire cómo funcionó el modelo correctamente. O sea que hasta ahí vamos bien. Ahora uno de los indicadores grandes de este modelo son los coeficientes el coeficiente de correlación. Entonces sería la correlación entre las nueve columnas de entrada y las 9 columnas de salida. En este punto entonces vamos a calcular el coeficiente de correlación. Vamos a decir que tenemos número de entradas. Vamos a printear aquí para que el for esté correctamente bien. Control Shift Enter. Ahora entonces le vamos a dar np.corecoef entre y sub d, que es el valor de referencia, o coloquémoslo así, xd, que son los datos de entrada, deberían ser igual a los datos de salida. Entonces vamos a comparar uno a uno. Aquí vamos a dar i, aquí vamos a dar i, y aquí vamos a printear cada uno de las correlaciones entre los datos de entrada y los datos de salida columna por columna. Entonces Control Shift Enter. Entonces miremos que él nos entrega matrices de 2 por 2. Entonces miremos que hay una correlación casi de la unidad. Perdón. Aquí hay una correlación, mire, el 91% entre la edad de entrada y de salida, 98 entre los hijos, 99 personas a cargo, 95 nivel de renta, 97 ingresos, 94 egresos, 98 monto, 99 plazo y 98 cuotas. O sea que miremos el buen funcionamiento que obtuvo este modelo. Entonces esto guardémoslo en un vector. Vamos a crear un vector para ir guardando eso y para poderlo mostrar entonces, como poder mostrar esos datos como un data frame para que nos queden bien organizados las correlaciones entre los valores de entrada y los valores de salida. Vamos a crear un nuevo vector. Entonces llamemos aquí un vector así de ceros. Tomemos esta estructura, la colocamos aquí abajo y vamos a llamar entonces las correlaciones xcore, llamémoslo así. Va a ser entonces número de entradas y una sola columna. Entonces aquí una sola columna. Muy bien. Entonces miremos aquí una cosa muy particular. Cuando yo ejecuto esto, mire que él nos está entregando matrices de 2 por 2. Una matriz de 2 por 2 que sería la correlación. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente sacar uno de esos términos. Para sacar uno de esos términos, simplemente aquí digo, de esa matriz que me está entregando esto, sáqueme el término que se encuentra en la fila 0 y en la columna 1. Recordemos que son de 2 por 2, o sea, primera fila sería 0, la segunda fila sería 1. Tenemos la primera columna 0 y la segunda columna 1. Entonces simplemente si printeo acá, le doy Control Shift Enter, entonces nos aparecen todas las correlaciones entre la edad, hijos, persona a cargo, estrato, nivel de renta, ingresos, egresos, monto, plazo y cuota. Entonces eso es lo que vamos a ir almacenando en este vector xcore. Entonces le vamos a dar xcore, le vamos a decir x,1 igual, y que nos vaya guardando esos valores ahí. Control Shift Enter.
Para corregir este error, entonces quito este término de acá, Control Shift Enter, para no amarrar el vector a nada. Entonces ya nos quedó aquí en Xcore. Nosotros podemos printear Xcore. Entonces ahí ya nos aparecen todas las correlaciones. Entonces, para que esto nos quede más organizado, entonces voy a crear un data frame. Tomo este data frame de acá, le doy copiar selección, me voy para acá, pego esa selección aquí abajo. Entonces aquí se va a llamar Xcore y aquí vamos a tener entonces hasta el final. Vamos a mirar si hay que darle reshape a ese Xcore. A mí me gusta que aparezcan estos errores para poder hacer todas las correcciones necesarias. Entonces este Xcore es de 9,1, entonces démosle un reshape para que nos aparezca en una sola fila todos los datos. Entonces le doy que sería 9,1 o démosle número de entradas para que esto no se vaya a fastidiar después cuando trabajemos con más datos. El error que me dice acá es que teníamos 9, serían 9,1, aquí le dije que un reshape de 9,1, o sea, no estoy haciendo nada. Entonces el verdadero reshape es 1,NE y seleccionamos todos los datos, Control Shift Enter, y ya nos aparecen las correlaciones entre las variables de entrada y las variables de salida. Entonces miremos el buen comportamiento del modelo. Mire que las correlaciones entre los valores de entrada y de salida son casi cercanas o superiores al 90%, lo que es muy bueno para este tipo de modelos. Entonces los datos comprimidos, ¿dónde van a quedar? Entonces los datos comprimidos, recordemos que las entradas eran igual a 9 y lo comprimimos a 8 columnas. Entonces miremos que nosotros podemos tener un modelo que me vaya comprimiendo las cosas y las podemos comprimir y los podemos descomprimir. Entonces vamos a mirar los datos, los pesos de compresión. Perdón, primero los datos comprimidos. Entonces los datos comprimidos nos van a quedar X de comprimidos. Entonces quedaría np.dot de W, que son los pesos de compresión, y los datos XD. Entonces recordemos que W es NO, NS, perdón, NE, y XD es igual a 217, o sea, el número de datos, NE. Necesitamos es que se encuentren los NE. Entonces recordemos que aquí hay una función muy buena que es .reshape. Le decimos que número de datos, número de entradas, sería número de entradas, número de datos, para que se encuentre con el W en algún lado. Entonces le doy Control Shift Enter. Ya tenemos los datos comprimidos. Miremos que si yo le doy xdc.shape, entonces él me va a mostrar el tamaño ahora. Ya mis datos ya van a ser de 217 por 8 columnas. O sea que ahí lo que hice fue una compresión 8 sobre 9. Si nosotros hacemos la división 8 sobre 9, 8 dividido 9, tenemos una compresión del 88%. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos al modelo que no queremos 8 líneas rectas, sino que queremos 4, entonces ejecuto todo el procedimiento completo. Estamos haciendo una compresión de 4 en 9. Entonces los resultados al final, esperemos que nos muestre todos los resultados. Aquí no me arrojó la correlación. Vamos a mirar esto último. La correlación, miren que bajó un poquitico porque nosotros ya estamos haciendo una compresión de ¿cuánto? Estamos haciendo una compresión a 4 rectas de 9 datos que teníamos. Entonces es del 44%, una compresión bastante alta. Entonces miremos, bueno, aquí hay una cosa importante, la compresión sería 1 menos
4 rectas sobre 9 datos de entrada. Entonces la compresión es de 55%. Tengamos siempre ese índice de compresión. Vamos a colocarlo aquí, print, índice de compresión. Este índice de compresión es igual a 1 menos número de ocultas dividido número de entradas, para que nos muestre pues cómo es el resultado. Entonces le damos acá control shift enter y tenemos una compresión del 55%. Ahora vamos a printear entonces el promedio. Entonces la correlación promedio entonces es de vamos a sacarle aquí, sacarle la media a el vector X-core. Entonces seleccionamos estos dos, control shift enter, y entonces miremos que la correlación promedio nos funcionó en un 85%, o sea, una compresión del 55 a 55% nos da una correlación promedio del 85%, que es una correlación muy buena para la correlación entre los datos de entrada y de salida, teniendo en cuenta 4 regresiones lineales o a 4 columnas. Entonces mis datos ya van a tener una reducción de dimensionalidad de 9 a 4. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces colocarlo aquí, print, para una reducción de dimensionalidad de NO aquí sería de NE a NO, es un espacio acá. Entonces miremos que ya me va a printear toda la información que necesito. Entonces, para una reducción de dimensionalidad de 9 a 4, el índice de compresión es del 55% y la correlación promedio es del 85, 19, 21. Entonces miremos que ya los datos, antes los datos de nosotros eran 217 por 9, aquí es porque son muy poquitos. 217 por 9, entonces le doy control shift enter, era 1953 y los cambiamos de 217 a 4. Entonces mira que me dan 868. Entonces generalmente lo que yo envío por correo, lo que yo voy a enviar por correo, o si quiero enviar un archivo muy grande, envío este archivo comprimido y por otro lado le envío a la persona los datos C. Entonces cuando quiero enviar datos muy pesados, envío dos matrices o dos arrays. El primero es el array C, que son los pesos de descompresión, y envío X de C, los datos comprimidos. Entonces, si una persona quiere descomprimir los datos, entonces procedemos a hacer la siguiente operación. Entonces, la descompresión, vamos a llamarlo X descomprimido, sería igual a np.dot de C, por los datos que me enviaron. Entonces, simplemente ya la persona que recibe la información puede descomprimirlos. O si es una información de seguridad, también lo puede hacer. Control Shift Enter. Entonces, miremos XDES, ¿qué es? Es de 9 por 217. Miremos cómo nos quedó la descompresión de bien. Entonces aquí simplemente lo único que haría yo sería np.transpose y aquí hago entonces la descompresión de los datos. Control Shift Enter. Y aquí me quedan entonces mis datos descomprimidos, 217,9. En este punto vamos a hacerle una prueba ácida al modelo. Vamos a mirar cómo funciona el modelo en ausencia de un proceso de aprendizaje. Entonces en el cuarto punto se hará, entonces aquí se hace una prueba de autonomía para el modelo. Entonces se hace la estimación de los datos
de salida en ausencia de un proceso de adaptación o aprendizaje por parte del modelo. Entonces ya tenemos acá, vamos a colocar entonces, vamos a adicionar un pedazo de código. De aquí me va a traer solamente esto, voy a traer solamente lo que calcula con el número de datos. Voy a traer hasta aquí, hasta Y sub S, este pedacito de código para hacerlo por aparte. Miren que no me traje el proceso de aprendizaje, simplemente me traje la multiplicación de los datos por X. Me voy a traer también entonces este pedazo de código para mostrar el data frame de la correlación, para evaluar al final cómo funciona nuestro modelo en ausencia de un proceso de aprendizaje. Esto sería como una prueba de estrés. Entonces miremos una cosa, cuando ya no tiene proceso de aprendizaje, no calcula el error, no hace absolutamente nada, mire la correlación que existe entre los datos de entrada y los datos de salida, entre los datos originales y los datos que me está entregando el modelo de compresión. Entonces mire cómo nosotros podemos comprimir una base de datos y solamente enviar el W y el C y reconstruir los datos ya sea externamente. Miremos que una de las ventajas grandes que tienen las redes neuronales es que todo el aprendizaje lo guarda en dos matrices que pueden ser muy comprimidas con respecto a la gran cantidad de datos que uno puede tener. Entonces miremos el buen funcionamiento que puede tener este tipo de modelos, sobre todo para enviar datos que son muy grandes o en donde se requiera la compresión de datos porque las comunicaciones no dan, porque se demora mucho la ejecución de los modelos, en fin, por muchas cosas puede pasar que cuando uno trabaja con datos muy grandes o está trabajando en Big Data, uno necesita una reducción de dimensionalidad de alguna manera y estos modelos autoencoder son muy buenos para ese tipo de casos. En este punto entonces vamos a explicar la variable de salida o la variable puntaje teniendo en cuenta la estructura de la compresión del modelo. Entonces vamos a crear un texto, vamos a decir el quinto punto, entonces se calcula el valor de salida para la variable explicativa. En este caso es el puntaje, como lo hicimos en videos anteriores. Vamos a adicionar un espacio de código. Entonces vamos a copiar todo este código completo, todo completo desde aquí para arriba. Ya esta red neuronal es demasiado general porque ya puedo configurar el número de entradas y el número de salidas que quiero. Entonces aquí simplemente le doy control B. Es importante tengamos en cuenta que el número de salidas va a ser 1. Entonces ya los pesos y la estructura del modelo ya queda lista. Ahora, estos pesos ya no son de descompresión, sino de explicación de la variable de salida y los únicos que voy a dejar fijos van a ser los W porque esos ya me vienen desde la compresión. Los únicos que van a soportar el aprendizaje para la variable explicativa son los datos C. Entonces miremos que si yo le mando los pesos a una persona, él puede ya sacar otra variable explicativa a partir de lo que yo ya conozco de un modelo o de la estructura de los datos iniciales. Entonces recordemos que este Y sub D ya va a ser la variable puntaje. Entonces si yo me voy a este data frame que teníamos aquí arriba, la variable puntaje se ubica en la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí este data frame era el de la compresión, pero nosotros teníamos otro data frame más arriba. El data frame original de los datos, mire que hasta aquí vamos 8 y el puntaje ya es 9. Mírenlo, aquí está, puntaje número 9, y ese es el que yo quiero para que el modelo aprenda o sea la variable explicativa. Entonces aquí sería X, tómeme la columna 9. Entonces no es necesario, aquí le podemos colocar NE si quiere, pues no va a haber ningún problema para que ya que el modelo quede completamente reconfigurable. El alfa sigue siendo lo mismo,
los datos, el error, nada va a cambiar. ¿Qué es lo único que tenemos que quitar de aquí? Tenemos que quitar lo siguiente. De aquí esto se repite 2 veces, esto hay que quitarlo acá. ¿Qué es lo que ya no necesito acá? No necesito los W, porque los W ya vienen del proceso de compresión. Ahora lo único que me faltaría sería ejecutar el modelo y mirar que no tengamos ningún error. El modelo se ejecuta correctamente, ya no tenemos que actualizar los W, sino simplemente los C. Miren el error cómo funcionó y miren los resultados del modelo, que fueron muy buenos luego de este proceso de aprendizaje. Entonces mire que ya cuando nosotros montamos un modelo autoencoder, entonces ya tenemos toda la estructura configurada para W, que son los pesos de compresión, y ya lo único que tendríamos que hacer sería variar los pesos de descompresión o los pesos de salida para explicar ya una variable explicativa como podría ser el puntaje. Ya finalmente nos queda entonces estimar la correlación entre los datos de entrada y de salida. Esta correlación nos quedaría entonces, como lo habíamos hecho en el video pasado, vamos a crear un data frame para aprovechar todas las bondades que tienen los data frame para el procesamiento de datos. Entonces le doy aquí y sub d, y sub s, coloco los dos vectores en una columna, creo el data frame, entonces le digo xm, le digo columnas, cuáles van a ser. Entonces la primera va a ser y sub d, que es el valor de referencia, y la otra va a ser el valor que me entrega el modelo. Y finalmente entonces le digo df1 correlación. Entonces simplemente selecciono esto de acá, le doy control shift enter. Aquí es data frame, control shift enter, y miremos que la correlación entre los datos de entrada y de salida es del 76%. Nosotros pudiéramos ampliar un poco más ese factor de correlación aumentando un poco de iteraciones más para el modelo, pero no lo voy a hacer, pues realmente estos modelos funcionan muy bien. Entonces ustedes ya de manera independiente pueden realizar la prueba para incrementar el número de iteraciones e incrementar esa correlación entre los valores de entrada y de salida. Entonces miremos que un modelo autoencoder es un modelo neuronal general que nos permite integrar una serie de regresiones lineales para la compresión inicialmente de los datos, pero si también queremos obtener una variable explicativa de salida, también lo podemos hacer de buena manera. Muchas gracias por participar de mi canal y hasta un nuevo video.